Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Estamos aquí para realizar el estudio bíblico correspondiente a este martes. Hoy vamos a continuar estudiando acerca de la apologética cristiana y vamos a hablar acerca de ¿es real que hay muchos caminos para llegar al cielo? Hoy vamos a estar viendo algunas cosas sobre estas, es decir, existen muchos caminos para alcanzar la salvación, para llegar al cielo. Entonces nos vamos a apoyar en el texto de Juan capítulo 14 versículo 6 que dice: Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar juntos, de aprender acerca de tu palabra, bendito Dios. Danos de tu sabiduría para entender y para poder esclarecer a otras personas si es que están equivocadas. Permite, bendito Dios, que podamos arraigar en nuestros corazones todo lo que aprendamos en este estudio. En el nombre de Jesús te damos honra y gloria, Señor, solo a ti. Amén y amén. Bueno, hermanos, hay muchos caminos para llegar al cielo. Hay personas que dicen que el cielo es como una montaña o como un parque, que tú puedes ir por diferentes caminos y al final vas a llegar al mismo lugar, es decir, vas a llegar al cielo. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Ya leímos anteriormente en Juan 14:6 que Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que solamente a través de Jesucristo es que podemos llegar a Dios. Hay un solo camino y se llama Jesucristo. Amén. Pero existen algunas religiones o algunas denominaciones quizás que hablan acerca de otros caminos y hoy nos vamos a referir acerca de esto. Existe el camino de la fe y las buenas obras. Hay doctrinas que sostienen que no basta solamente la fe para la salvación, ya que solo por la caridad, la fe tiene la perfección de unirnos a Cristo y ser vida del alma, siendo meritoria de vida eterna. Es decir, que la fe sola con la fe sola no eres salvo, sino que tienes que tener caridad, que es la única forma que cuando la fe y la caridad se unen, según esta doctrina, cuando la fe y la caridad se unen, es que tú alcanzas la perfección para unirte a Cristo y ser vida del alma, siendo meritorio de vida eterna. El Concilio de Trento en 1545 enseña: la fe, si no se le añade la esperanza y la caridad, ni une perfectamente con Cristo, ni hace miembro vivo de su cuerpo. Por cuya razón se dice con toda verdad que la fe sin obra está muerta. Esa es parte de la doctrina católica de la justificación, en la cual ellos afirman que no basta solamente con la fe para ser salvos, sino que ellos reconocen que se necesita creer para recibir la gracia del Señor, pero además hay que hacer buenas obras para merecer la vida eterna. Es por eso que muchas personas a las cuales se le preguntan: ¿a dónde crees que iría tu alma si murieras hoy?, tienen la misma respuesta: hay que creer en Dios, pero también depende de cómo vivamos, de las obras que hagamos, etc. Pero ahora yo les voy a buscar en la Biblia qué es lo que realmente la Biblia nos enseña. La palabra de Dios declara que la salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso lo dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. También la palabra de Dios nos enseña que si a nuestra fe hay que agregarle obras para ganar méritos, para salvarnos, entonces de nada sirvió el sacrificio de Jesucristo. En Gálatas capítulo 2, versículo 21 nos dice: no desechó la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
La palabra de Dios nos enseña, y les repito, que si a nuestra fe hay que agregarle obras para ganar mérito, es decir, para obtener la salvación, entonces, hermanos, de nada sirvió el sacrificio de Cristo. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 21, nos dice, no desechó la gracia de Dios, porque si por ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Fíjense, ya tenemos dos textos, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que nos dicen también que por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y Gálatas 2:21 nos dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo Jesús. Ya tenemos dos versículos que nos dicen que solamente por la fe en Jesucristo es que somos salvos por la gracia de Dios. Amén. La palabra de Dios nos enseña que las buenas obras no son para que alcancemos méritos para poder salvarnos, sino para que Dios sea glorificado por medio de nuestra vida. Mateo capítulo 5, versículo 16 nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, si nosotros creemos en Jesucristo, si nosotros tenemos fe en Jesucristo, por la gracia de Dios, nosotros vamos a hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dar un testimonio de lo que realmente sentimos en nuestro corazón. Un cristiano, un servidor de Cristo, si piensa y siente en su corazón el amor de Cristo y cree en la salvación por medio de la gracia, por la fe en el sacrificio de Jesús, es un cristiano que va a tener que dar un testimonio de lo que realmente es decir, de que es un hijo de Dios y de lo que realmente siente y piensa. Amén. Entonces, esas obras son para glorificar al Padre, para dar testimonio de quiénes somos. Amén. Ahora, la palabra de Dios nos declara que si alguien quiere verdaderamente poner en práctica las obras de Dios, solamente hay algo que tiene que hacer: creer en Cristo. Juan capítulo 6, versículos 28 y 29 dice: ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Y respondió Jesús: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Amén. Les repito, Juan capítulo 6, versículos 28 y 29 dice: dijéronle, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Jesús respondió y díjoles: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, que creáis, que creamos todos en Jesucristo. Ahora, ya vimos el primer punto, es decir, el primer camino de la fe y de las buenas obras. Y vamos a hablar acerca del camino de las religiones. Actualmente en el mundo, en las diferentes culturas, en las diferentes etnias, se conocen más de 4.000 religiones y posiblemente podemos decir que la mayoría de estas religiones que existen son buenas. ¿Por qué? Porque enseñan buenos valores, porque hablan del amor, porque hablan de Dios, porque hablan de amar al prójimo, porque hablan de paz, de armonía, etc. Es decir, la mayoría de estas religiones, por no decir que las 4.000 religiones que existen, hablan acerca de la paz, hablan acerca de cómo es que nosotros, como hijos de Dios, debemos practicar estas cosas. Es decir, que esas religiones son buenas. ¿Por qué? Porque enseñan buenos valores, porque hablan acerca del amor, hablan de Dios, hablan de amar al prójimo, hablan de paz, armonía, etc. Pero vamos a definir qué es realmente una religión. La religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el más allá. Es decir, la religión es el resultado del esfuerzo del ser humano. ¿Por qué? Por tener una relación con algo que desconoce, es decir, con algo que todavía no ha visto, con el más allá. Estamos hablando del mundo espiritual. Lo hace a través de ritos, a través de sacrificios, ceremonias, oraciones. La gente intenta establecer ese contacto con una fuerza superior, es decir, con algo que está por encima
del ser humano. Amén. Millones de personas en el mundo tienen la idea de que por formar parte de una religión, cumplir sus ritos, tradiciones, están en el camino correcto y van a tener la vida eterna. Pero veamos qué nos enseña la palabra de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios nos declara así categóricamente que nadie puede ir al cielo por sus esfuerzos ni por sus propios méritos. Les repito, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Recuerden que en un estudio bíblico anterior hablamos acerca de la culpabilidad, que era un gran problema del ser humano, que nuestro Padre Celestial lo resolvió con Jesucristo, es decir, con la muerte y resurrección de Jesucristo, con su sacrificio. Él ocupó nuestro lugar y nosotros somos justificados delante de Dios por Jesucristo. Pero si no creemos en Jesucristo, no vamos a tener por nuestros esfuerzos ni por nuestros propios méritos derecho a la vida eterna. ¿Por qué? Porque dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no tenemos acceso al cielo, no tenemos acceso a la gloria de Dios, no tenemos acceso a la salvación, si no es a través de su Hijo Jesucristo. Por nuestros méritos, por nuestros esfuerzos, nunca lo vamos a lograr. Amén. Ahora, la palabra de Dios también nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero que al fin no son buenos, que llevan a muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12 nos dice: hay caminos que en el hombre parecen derechos, empero su fin son caminos de muerte. Es decir, hermanos, que tenemos que tener muchísimo cuidado en qué religión estamos, qué es lo que realmente creemos, qué es lo que realmente practicamos. Amén. Es decir, que la palabra de Dios nos enseña, recordemos que hay un solo camino que se llama Jesucristo. Amén. La palabra de Dios nos enseña que Dios envió a su Hijo para que por medio de él nosotros pudiésemos ir al cielo. Amén. Lucas capítulo 19, versículo 10 nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos sabemos que debido a la desobediencia de Adán y Eva, nosotros llegamos a un camino de perdición y pecado, la humanidad, ¿no? Y entonces en ese mismo momento en que ocurrió la desobediencia de Adán y Eva, nosotros perdimos el derecho a la vida eterna y el derecho a la salvación. Desde ese momento Dios estaba buscando un medio para que nosotros, los que creyéramos en él, fuéramos salvos. Y por eso es que envía a Jesucristo. Envió a Jesucristo. Jesucristo ocupó nuestro lugar de pecadores, de enfermos, etc. Y gracias a ese sacrificio que hizo Jesús es que nosotros hoy tenemos derecho a la redención y a la vida eterna. Amén. Es decir, Lucas 19:10 nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, entonces hasta aquí hemos visto el camino de la fe y las buenas obras, que es un camino que muchos piensan que por él van a llegar al cielo, que nos habla acerca de que si la fe no se une con la caridad, si no se une con la caridad, no vas a alcanzar la salvación. Y nos habla acerca también, como segundo aspecto, el camino de las religiones, que les dije que habían más de 4.000 religiones, se reconocen más de 4.000 religiones, y que debemos tener cuidado en realidad qué cosa es lo que nos dice cada una de ellas y en cuál religión nosotros vamos a poder estar. Y hablamos acerca de qué nos dice la Biblia, de que por nuestros esfuerzos no vamos a alcanzar el cielo. Bendito es el nombre del Señor, que nos da esa posibilidad, porque si no, nadie iba a alcanzar el cielo, porque nunca vamos a poder hacer lo suficiente como para alcanzarlo. Amén. Es decir, que nosotros tenemos derecho a la salvación y a la vida eterna y a ir al cielo simplemente por la gracia de Dios, por la fe en ese sacrificio. El tercer aspecto es el camino del conocimiento, es decir, el gnosticismo, que según esta doctrina, los iniciados, es decir, los que están acá, no se salvan por la fe en el perdón.
gracias al sacrificio de Jesucristo, sino que se salvan mediante la gnosis, es decir, conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Es decir, que si tú tienes conocimiento, un conocimiento elevado de todo lo relacionado con la divinidad, es decir, con lo divino, tú tienes derecho a la salvación. Amén. Es decir, porque dicen que el conocimiento es superior a la fe. Para ellos, ni la sola fe ni la muerte de Jesucristo bastan para salvarse, sino que el ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. Es decir, ellos creen que con esfuerzos el ser humano se puede salvar si adquiere este conocimiento acerca de lo divino. Es decir, que ni la fe ni Jesucristo son el camino para llegar al cielo. Ahora, el gnosticismo es una mística secreta de la salvación. Y yo les pregunto, ¿será suficiente el conocimiento para alcanzar la salvación? La palabra de Dios nos declara que el conocimiento por sí solo no basta para entrar al reino de Dios. Se necesita nacer de nuevo, es decir, se necesita que nosotros seamos capaces de convertirnos en una nueva criatura. Es decir, una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que comenzamos a pensar de forma diferente, es un nuevo nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque pasamos a ser hijos de Dios. En ese mismo momento, el Espíritu Santo viene a vivir en nuestras vidas y comenzamos a nacer en Cristo Jesús. Ese nacimiento nos convierte en hijos de Dios. Amén. Juan capítulo 3, versículo del 1 al 3 nos dice: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos, Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuese Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces, esto nos está diciendo que si no naces nuevamente, es decir, si no te conviertes en un hijo de Dios, no vas a alcanzar la salvación ni vas a ver el reino de Dios. Amén. Por tanto, ¿y demás será suficiente el conocimiento para alcanzar la salvación? No. Nosotros debemos tener fe en Jesucristo. Amén. Debemos tener fe en Jesucristo y eso nos convierte en hijos de Dios y nacemos de forma espiritual nuevamente. Amén. La palabra de Dios también nos enseña que el conocimiento sin fe no salva, sino que envanece. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1 nos dice: y por lo que hace a lo sacrificado, a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. La ciencia hincha, mas la caridad edifica. Es decir, que la palabra de Dios nos enseña que el conocimiento sin fe no salva, sino que envanece, hincha. Muchas personas, cuando son estudiadas, cuando son sabios, cuando han tenido o tienen mucho conocimiento acerca de la palabra de Dios, se envanecen y conocimientos acerca de lo divino también se envanecen, se hinchan. ¿Por qué? Porque creen que son sabios y la palabra del Señor dice que Dios se encargó de avergonzar a los sabios y que Él solamente, bendito es el nombre del Señor, con la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios, es que somos salvos, no por conocimiento. Porque imagínense ustedes una persona que no vea o que no tenga la posibilidad de estudiar la palabra del Señor, entonces no puede ser salva. ¿Por qué? Porque no va a tener conocimiento acerca de la palabra. Amén. Por tanto, y demás, es un error pensar como los agnósticos de que nosotros solamente con el conocimiento podemos ser salvos porque el conocimiento es superior a la fe. Eso es un error garrafal y lo podemos ver por estos textos que es un error pensar de esa forma. Por tanto, y demás, nosotros debemos tener muchísimo cuidado
con nuestra doctrina. La palabra de Dios nos declara que la salvación viene por el conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 nos dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad está en la palabra del Señor y la verdad nos dice que por la gracia de Dios, mediante la fe en Jesucristo, nosotros podemos alcanzar el cielo. Es decir, nosotros podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. Amén. Esta es una de las enseñanzas más claras que debemos tener todos los cristianos. Por eso es que estamos estudiando ahorita la apologética cristiana, porque es una forma, hermanos, que nosotros tenemos para defender nuestras creencias y para poder ayudar a personas que quizás en un momento estén equivocadas. Amén. Y además, la verdad, de esa verdad de la que estamos hablando, y les repito el texto, 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y vimos al inicio del estudio bíblico que en Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que solamente esa verdad se llama Jesucristo. Amén. Por tanto, hermanos, yo les recomiendo que estudien bien todos estos textos, que los anoten, que estén preparados, porque en ciertos y determinados momentos de nuestra vida tenemos que defender nuestras creencias o tenemos que enseñar a alguien acerca de cómo pueden ser salvos, y este estudio bíblico es una herramienta para que lo podamos lograr. Le doy las gracias a Dios por esta oportunidad y les reitero que hoy no vamos a tener estudio bíblico presencial, solamente lo vamos a tener online. Yo les envié un texto a todos los miembros de la iglesia para que no vengan al estudio bíblico presencial, sino que se queden en sus casas y lo vean a través de nuestra página de Facebook o de YouTube. Polar Memorial para ustedes. Gracias, hermanos, y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.